Capítulo 3. El propósito de la oración. El propósito de la oración es colaborar con Dios. En los mensajes anteriores dijimos que la oración consiste en que el hombre absorba a Dios y que el hombre exprese a Dios. Cada oración que toca a Dios tiene estos dos aspectos. Por un lado, absorbemos a Dios al contactarlo. Por otro, al contactar y absorber a Dios, dejamos que Él se exprese a sí mismo dentro de nosotros, es decir, pronunciamos oraciones genuinas. En este capítulo continuaremos considerando la oración. Las oraciones reales incluyen más que los aspectos de absorber a Dios y expresarlo. Absorber y expresar a Dios en oración son, de hecho, nuestra preparación con miras a la oración que nos capacita para cumplir el propósito de Dios en oración. Por tanto, ahora consideraremos cómo el propósito de Dios se cumple en la oración. Una persona que sabe cómo orar es un hombre de oración que colabora con Dios. Podemos decir que el propósito de la oración es colaborar con Dios. Nuestra oración no solo tiene como fin absorber a Dios y expresarlo, sino también colaborar con Dios, es decir, obrar junto con Él. Por ejemplo, supongamos que estoy de pie en el podio con un hermano que traduce, y mientras doy el mensaje, él traduce. Cuando coordinamos de esta manera, estamos colaborando, obrando juntos. Si yo no hablo, él no puede traducir. Y si él no traduce, no tengo manera de dar el mensaje. Los dos hacemos eco el uno al otro al obrar juntos en la misma cosa. Esto es lo que significa colaborar, coordinar. Este ejemplo nos ayuda a entender el significado de colaborar y coordinar. Algunas veces, el hermano que traduce puede coordinar conmigo muy bien y es completamente uno conmigo. Cuando me muevo un poco, él se mueve de la misma forma mientras traduce. Él repite mis gestos. Cuando levanto mi voz, él levanta su voz. Cuando hablo despacio, él habla despacio. Cuando estoy serio, él también está serio. Él es igual que yo. Los dos somos como un solo hombre. Por tanto, otros ven una coordinación y colaboración perfecta. Esta es la manera que deberíamos coordinar y colaborar con Dios en oración. A menudo pensamos que el propósito de la oración es pedirle a Dios que obre, que haga cosas. Sin embargo, el propósito de la oración es que nosotros obremos, que hagamos cosas con Dios, es decir, que colaboremos con Dios. Los versículos en la lectura bíblica muestran un principio rector. Si el hombre no ora, Dios no obrará. Si nadie ora, Dios no tiene obra alguna que hacer. En cualquier momento dado, Dios debe encontrar algunas personas o una persona que colaboren con Él para orar lo que Él se ha propuesto hacer en la tierra. Si nadie ora, Dios no tiene un colaborador y no puede obrar. Por ejemplo, si no tengo un traductor que traduzca del mandarín al cantonés cuando dé un mensaje en Hong Kong, entonces no tengo un colaborador y por tanto no puedo dar un mensaje. Debo esperar hasta que el traductor llegue a ser mi colaborador antes de poder dar un mensaje. A la inversa, si no doy un mensaje, el traductor no tiene nada que traducir. En la obra de Dios, aquellos que oran ejercen su función no solo como traductores, sino también como oradores. Por ejemplo, el traductor traducirá tanto como yo hable y dirá lo que yo diga. De igual manera, en una oración eficaz, Dios realiza aquello por lo que oramos y realiza tanto como oremos. Nuestra oración puede ser comparada con dar un mensaje y la obra de Dios puede ser comparada con traducir. La medida en la que oramos será la medida en la que Dios obra.
Aquellos que tocamos en oración son aquellos en los que Dios obra. Aquello por lo que oramos es lo que Dios hace. Y la manera en que oramos es la manera en que Dios cumple. Este es un gran principio rector de la oración. Por esta razón, la oración es un asunto lleno de dignidad delante de Dios. Dios necesita de nuestra oración para dirigir su obra. La medida de nuestra oración es la medida de su obra. Y aquello por lo que oremos es lo que Dios hace. Parece que nuestra oración dirige la obra de Dios y que su obra sigue a nuestra oración. Si estamos carentes en cuanto a la obra de Dios, estamos carentes de oración. Si no vemos que Dios salva a personas, no estamos orando para que las personas sean salvas. Si no vemos que Dios se mueve en la iglesia, no estamos orando por su mover. Dios no obra cuando el hombre no ora. La medida de la obra de Dios depende de la medida de nuestra oración. Cuando oramos un poco, Dios solo puede obrar un poco. Si Dios no está obrando mucho, es porque el hombre no está orando mucho. Nunca deberíamos pensar que la obra de Dios precede nuestra oración. Nuestra oración toma la delantera y la obra de Dios la sigue. La clave está con nosotros. Si oramos, Dios obrará, pero si no oramos, Él no obrará. Puesto que la oración es tan importante, la verdadera oración debe contactar, absorber y expresar a Dios. De lo contrario, no es una oración real y no moverá a Dios para que obre. La oración que no toca o expresa a Dios es la expresión propia del hombre, no la expresión propia de Dios. Tal oración procede del yo, no de Dios. Como resultado, el hombre podría orar, pero Dios no obrará. Aunque el hombre quiere que Dios obre, Él no lo hará. Por tanto, tal oración no sirve de nada. Si queremos que la obra de Dios siga a nuestra oración y sea cumplida conforme a la medida de nuestra oración, entonces nuestra oración debe tocar, absorber y expresar a Dios. Esta es la manera para que nuestra oración sea la expresión propia de Dios. En tal oración, Dios está orando en nosotros. Esto es colaborar con Dios, es decir, obrar junto con Dios. Entonces la medida de nuestra oración será la medida en la cual Dios obrará. Por ende, en la verdadera oración, Dios sigue al hombre. La oración que no hace que Dios la siga no es una oración real y no es de mucho valor. Ejemplos hallados en la Biblia. En Isaías 62, versículos 6 al 7, Jehová dijo: Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto centinelas. Todo el día y toda la noche jamás guardarán silencio. Los que hacéis que Jehová recuerde, no estéis mudos, ni le deis descanso, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Según estos versículos, a fin de que Dios ponga a Jerusalén por alabanza, Él primero necesita poner centinelas para que le recuerden de este asunto todo el día y toda la noche. Si los centinelas hubiesen orado sin cesar, habrían hecho que Jehová obrase sin cesar. Aquí hay un principio rector. Sin la oración del hombre, Dios no puede obrar. Si oramos sin cesar, hacemos que Dios obre sin cesar. Dios quiere obrar, pero Él necesita que nosotros oremos, colaboremos y coordinemos con Él. El versículo 11 del capítulo 45 dice: Así dice Jehová, el Santo de Israel y aquel que lo formó: Preguntadme de las cosas por venir acerca de mis hijos, y mandadme acerca de la obra de mis manos.
cuán asombroso es que podamos mandar a Dios acerca de su obra, como si nosotros fuésemos el amo y Él fuese el siervo. Normalmente, el mandato del amo viene primero, y la obra del siervo lo sigue. El amo manda al siervo, y el siervo obedece. Sin el mandato del amo, el siervo no tiene nada que hacer. De manera similar, en la oración nuestra posición es activa, y la posición de Dios es pasiva. Las buenas oraciones son las oraciones que mandan a Dios. Tales oraciones están a la norma. Dios hará lo que nosotros queremos que Él haga, y Él lo hará conforme al deseo en nosotros que lo expresa a Él. Este es un gran principio espiritual. Nuestra oración viene primero, toma la delantera, y la obra de Dios la sigue. Nuestra oración toma la iniciativa, y la obra de Dios la cumple. La oración es crucial. El propósito de la oración es colaborar con Dios, es decir, coordinar con la obra de Dios de tal modo que la oración inicie lo que Él cumple. Nosotros oramos y Dios cumple. El hecho de que oremos equivale a ordenarle a Dios, mandarle. Y el hecho de que Él cumpla equivale a que Él lleve a cabo nuestra orden, que Él obedezca nuestro mandato. La medida en que lo mandamos es la medida en que Él obra. En Ezequiel 22:30, Jehová dice: Busqué entre ellos un solo hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no hallé a nadie. Esto indica que Dios quería salvar a los hijos de Israel de su desolación, pero Él no tenía manera de actuar porque no halló entre ellos a alguien que orara por este asunto. Esto puede ser comparado a tener un traductor sin un orador. Sin un orador, el traductor no puede obrar incluso si muchos santos están en el salón de reunión. Dios quería salvar a los hijos de Israel, pero Él no halló a nadie entre ellos que se pusiera en la brecha delante de Él, es decir, que estuviera firme para orar a favor de ellos. Dios solo puede obrar cuando alguien entre sus hijos ora. Él no puede obrar si nadie ora. Esto muestra que la obra de Dios depende de nuestra oración. Nunca deberíamos pensar que nuestras oraciones son la fuente del deseo que Dios tiene de hacer algo. Tenemos el concepto erróneo de que hasta que no le imploremos a Dios que bendiga a la iglesia, Él no tiene tal deseo. En realidad, Dios conoce la condición de la iglesia y quiere bendecir a la iglesia, pero no puede hacerlo debido a que nadie ora. Nadie colabora con Él para ser un pionero. Él no comenzará a obrar hasta que por lo menos una persona se levante y ore, clame, como un pionero, un líder, en la obra de Dios. Dios tiene muchas cosas que Él quiere hacer, pero nosotros tenemos que orar. Daniel capítulo 9, 2 al 4 dice: Yo, Daniel, pude entender por medio de las Escrituras el número de los años, lo cual vino como palabra de Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, esto es, 70 años. Entonces puse mi rostro hacia el Señor Dios, buscándolo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión. Daniel entendió la voluntad de Dios para Jerusalén por medio de las Escrituras, y oró por la voluntad de Dios conforme a las Escrituras. Daniel sabía cómo orar,
porque sabía cómo acercarse a Dios, contactar a Dios, absorber a Dios y dejar que Dios se expresara. La preciosidad de Daniel no guardaba relación con que él profetizara, sino con su habilidad para orar. Él podía profetizar porque sabía cómo orar. Sus oraciones tocaron, contactaron, absorbieron y expresaron a Dios. Por tanto, sus oraciones eran su colaboración con Dios. Daniel fue el colaborador de Dios en la tierra. Él tuvo consideración por el corazón de Dios y contactó a Dios. Él vivió en Dios y permitió que Dios viviera en él. Daniel era una persona en unión con Dios. Como resultado, Daniel pudo colaborar con Dios, coordinar con Dios y ser la expresión propia de Dios cuando hubo un gran giro de acontecimientos en la tierra. Daniel entendió con base en la palabra de Dios que la desolación de los hijos de Israel duraría 70 años y que al concluir los 70 años, Dios traería a los hijos de Israel de la tierra de la cautividad a la tierra de Israel para que ellos reedificaran Jerusalén. Él conocía la intención que Dios tenía y oró por ello con ayuno. Él sabía que Dios estaba a punto de moverse en la tierra, así que llegó a ser la expresión de Dios a fin de coordinar con Dios por medio de la oración. La medida en la cual Daniel oraba era la medida en la cual Dios obraba. Dios hizo aquello por lo cual oró Daniel. El regreso de los hijos de Israel a Jerusalén fue resultado de que Dios cumpliera la oración de Daniel. El regreso de los hijos de Israel de la cautividad fue el resultado de la oración de Daniel. Por tanto, la oración de Daniel colaboró con Dios, abrió un camino para la obra de Dios, hizo que Dios obrara y dirigió la obra de Dios. El profeta Samuel sabía que la obra de Dios en la tierra requiere la coordinación de la oración del hombre. Por tanto, Samuel les dijo a los hijos de Israel: «Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros». Samuel parecía decir que los hijos de Israel no querían a Dios y que solo él había quedado para vivir por Dios. Samuel era un nazareo que siempre vivió en la presencia de Dios y entendió el corazón de Dios. Por tanto, él fue el colaborador de Dios en la tierra. Si él no hubiese orado por los hijos de Israel, Dios no habría tenido manera de obrar entre ellos. Si Samuel no hubiese orado, habría obstaculizado la obra de Dios, lo cual habría sido un pecado, una ofensa contra de Dios. Después de leer Éxodo, algunas personas piensan que a Dios no le agradaban los israelitas cuando estaban en Egipto, pero que cuando los israelitas ya no podían soportar la opresión de los egipcios, les suplicaron a Dios y suavizaron su corazón. Como resultado, Él tuvo misericordia de ellos y los libró de Egipto. Sin embargo, esto no es según el registro hallado en la Biblia. Éxodo 3, versículo 7, dice que Dios conocía sus dolores. Esto significa que Dios conocía los dolores de los hijos de Israel y quería librarlos. Pero Él no los había librado porque hasta el tiempo de Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, no le habían suplicado con respecto a su liberación. El hecho de que suplicaran y oraran tenía por finalidad iniciar la liberación que Dios llevaría a cabo. Dios quería librarlos, pero Él necesitaba que ellos le suplicaran y oraran. Por tanto, el que ellos orasen abrió el camino para la obra de Dios. Dios pudo librarlos cuando ellos oraron. La coordinación proporcionada por la oración es la base de la obra de Dios. Los ejemplos anteriores hallados en la Biblia muestran que la apertura de la obra de Dios en la tierra depende de nuestra oración.
La obra de Dios corresponde con nuestra oración. Y su obra es tan extensa como nuestra oración. Dios quiere hacer muchas cosas, pero no puede hacer nada si nosotros no oramos. Una persona que conocía a Dios dijo una vez que la obra de Dios es semejante a un tren, y nuestras oraciones son semejantes a los rieles. Donde sea que los rieles hayan sido puestos, allí el tren puede ir. Por tanto, nuestras oraciones allanan el camino para la obra de Dios. Sin embargo, estrictamente hablando, nuestras oraciones no solo allanan el camino para Dios, sino que también son parte de la obra de Dios. Nuestras oraciones son nuestra coordinación con la obra de Dios. Si no oramos, Dios no tiene colaboradores que coordinen con Él, y por tanto, Él no puede hacer nada. El principio básico en la obra de Dios es que el hombre debe ser mezclado con Dios. El hombre no puede hacer la obra de Dios por sí mismo, ni tampoco Dios puede obrar por sí solo. Dios debe mezclarse con el hombre a fin de obrar por medio del hombre. En la obra de Dios, el hombre ora y Dios lo cumple. Sin la oración del hombre, Dios no tiene manera de cumplir su obra. Y si Dios no cumple su obra, el hombre ora en vano. Cuando nuestra oración y el cumplimiento por parte de Dios coordinan como uno, la obra de Dios es realizada en la tierra. Por ejemplo, creemos que en Hong Kong Dios salvará a muchas almas y levantará a muchos para que tomen el camino de la cruz, sean vencedores y mantengan su testimonio. Él también levantará a algunos para su obra y algunos como ancianos para conducir a su iglesia y pastorear a su rebaño. Los obreros y los ancianos serán ricos en vida, estarán claros respecto a la verdad, serán amplios en su perspectiva y serán diestros. Ellos serán de peso en los asuntos espirituales y serán sabios y competentes en cuanto a manejar asuntos prácticos. Ciertamente, Dios quiere levantar a tales personas para que administren la iglesia en Hong Kong, pero Él debe esperar hasta que alguien se levante y ore por estos asuntos antes de que Él pueda hacerlo. Hong Kong es el mejor lugar para predicar el Evangelio porque aquí reside una población concentrada de 2 a 3 millones de personas. La inestabilidad en la situación mundial hace que las personas estén inquietas y listas para el Evangelio. El transporte y las instalaciones sociales en Hong Kong son convenientes. Por tanto, es fácil predicar el Evangelio. Además, ahora es el mejor tiempo para predicar el Evangelio. No debería sorprendernos si 2,000 personas son salvas en un año. Cuando vine a Hong Kong hace varios años, los hermanos me mostraron un terreno que se usaba como granja de verduras. Durante ese tiempo había algunas casitas de campo alrededor del terreno. Ahora hay edificios de 5 pisos en los alrededores del terreno. Así como Hong Kong cambió físicamente, la iglesia en Hong Kong puede tener un cambio espiritual. Creo que Dios quiere que la iglesia en Hong Kong tenga tal cambio. Pero la pregunta es si alguien se levantará y orará por este cambio. El cambio que deseamos es ver a miles ser salvos en lugar de 10. Y este cambio es posible. Esto es también lo que Dios desea. La pregunta es si alguien se levantará y orará por esto. ¿Hay alguien que esté dispuesto a acudir a Dios y recordarle respecto a esto? Dios quiere que la iglesia en Hong Kong sea fuerte, esté llena de su presencia y su luz, y sea transparente como la Nueva Jerusalén. Dios también desea levantar ancianos y diáconos fuertes en la iglesia en Hong Kong, cuyo hablar proveniente de la Biblia esté lleno de luz y transparencia.
Esta es la condición que Dios desea para la iglesia en Hong Kong. Sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿Hay alguien que pueda levantarse y orar por este asunto, de modo que la intención de Dios sea cumplida? Si algunos santos en la iglesia en Hong Kong tocaran y contactaran a Dios, lo absorbieran, lo vivieran, permitieran que se exprese desde su interior y oraran en horas específicas diariamente, Dios cumpliría sus oraciones. Si ellos orasen, Dios, deseamos que muchos sean salvos en el Evangelio este año, Dios lo cumpliría. Si ellos orasen, Dios, deseamos que la iglesia en Hong Kong sea transparente y resplandeciente y llena de tu presencia. Deseamos que el testimonio y el servicio de la iglesia sean fuertes. Dios haría tal obra. Sin embargo, esta coordinación no puede ser ganada por medio de oraciones descuidadas. Primero debemos tocar a Dios, absorberlo y permitir que Él sea expresado desde nuestro interior. Entonces nuestra oración será capaz de introducir la obra que Dios lleva a cabo. Las personas que tales santos presenten en oración no se escaparán de la mano de Dios. Los santos quizás sientan que un hermano joven debería invertir todo su ser y su vida en la obra de Dios. Aunque ellos no le dirán mucho al hermano, mencionarán su nombre en sus oraciones, y como resultado, él no se escapará de la mano de Dios. Día tras día la mano de Dios será como cuerdas de hombre y como lazos de amor sobre ese hermano joven, lo cual lo llevará a que se consagre a Dios en el altar y sea ganado por Dios. Luego, el hermano gradualmente llegará a ser un fuerte oráculo, un buen ministro de la palabra para Dios y una columna que sostenga el testimonio y el servicio de la iglesia. Este es el resultado de la oración de un grupo de santos. A menudo un buen número de santos oran por mí. Creo profundamente que el fruto de la obra es el resultado de su oración. Dios cumple y contesta sus oraciones. También creo que como resultado de su oración, la mano de Dios ha estado sosteniéndome y apoyándome, y ha evitado que sea vencido por la debilidad o me desvíe. La multiforme misericordia y gracia de Dios que son manifestadas en mí son el resultado de las oraciones de los santos. Aquellos que aman a Dios deben ver que el propósito de la oración es tocar a Dios, coordinar con Él y ser su colaborador. Llegamos a ser los colaboradores de Dios que coordinamos con Él al tocarlo, absorberlo y permitir que Él se exprese. Entonces Dios prestará atención a lo que le presentemos. Él proveerá lo que le solicitemos y la medida de nuestra oración será la medida de su obra. Esto se aplica a la obra de Dios en la iglesia, a las personas alrededor nuestro y a los santos. Si no oramos por nuestra condición, Dios no obrará en nosotros. Por ejemplo, una hermana quizás esté llena de la carne, pero si no ora respecto a esto, Dios no hará nada. No será hasta que ella se acerque a Dios en comunión y absorba a Dios, y Él la toque a fin de hacer manifiesta su carne por medio de su entorno, que ella orará respecto a ser carnal. Entonces Dios podrá comenzar a obrar en ella. De allá en adelante, Él tratará con su carne y la librará. Por tanto, necesitamos ver que somos colaboradores de Dios a fin de coordinar con Él asuntos respecto a otros y a nosotros mismos. En tales asuntos Dios obrará conforme a nuestra oración. Como aquellos que estamos aprendiendo a orar, debemos ejercitarnos hasta que podamos tocar a Dios, expresarlo y coordinar con Él como sus colaboradores. Entonces nuestras oraciones llegarán a ser profecías que Él cumplirá. Dios cumplirá lo que sea que pidamos.
y Él obrará conforme a nuestras oraciones. Cuán glorioso es ser tales personas en la tierra, es decir, ser personas que mandan a Dios. Tales personas son gloriosas y dignas. Dios nos ha puesto en tal elevada posición por medio de su unión con nosotros. Si estamos dispuestos a aprender a orar en tal forma, seremos llenos interiormente de Dios. Seremos personas que contactan a Dios y tienen comunión con Él. Tocaremos a Dios, dejaremos que Él nos gane y permitiremos que Él sea expresado en nosotros. Esto es lo que significa ser una persona de oración, uno que colabora con Dios y uno cuyas oraciones están en coordinación con Dios. Este es el propósito de la oración y la posición en la que nos introduce la oración. Nuestro espíritu funciona principalmente por medio de la conciencia, y según la Biblia, la función del espíritu es tener contacto con Dios. La función de nuestro espíritu sirve para relacionarnos con Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El libro de Gálatas concluye de esta manera: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. La gracia es Dios en Cristo como el Espíritu, para ser nuestro suministro diario. Nos ayudaría mucho saber cómo recibir y experimentar dicha gracia. Así que de esto trata el Estudio Vida de Gálatas